La noche caía sobre el barrio de Carabanchel en Madrid, tiñendo de naranja las fachadas desgastadas de los edificios antiguos. Las farolas parpadeaban con esa luz amarillenta característica de las calles que el ayuntamiento aún no había renovado, proyectando sombras largas sobre el asfalto agrietado. Era uno de esos días de marzo donde el viento frío todavía recordaba que el invierno no había terminado del todo, arrastrando papeles y hojas secas por las aceras vacías. En una de esas calles estrechas, donde los balcones se asomaban unos sobre otros, como testigos silenciosos de décadas de historias, se encontraba un edificio de ladrillo rojo de 4 plantas, con la pintura de los marcos de las ventanas descascarándose y las persianas de aluminio oxidadas por el tiempo. Era el tipo de construcción que había visto mejores días, cuando el barrio era próspero y las familias de clase trabajadora llenaban sus patios con risas y conversaciones hasta altas horas de la noche. En el tercer piso de ese edificio vivía Carmen Ruiz, una mujer de 42 años cuya mirada cansada contaba una historia que sus palabras rara vez compartían. Su apartamento era pequeño, apenas 60 metros cuadrados distribuidos en 2 habitaciones, un salón comedor que también servía de cocina y un baño tan estrecho que apenas cabía una persona. Las paredes conservaban ese papel pintado floral de los años 80 que la casera se negaba a cambiar, y el suelo de baldosas de terrazo estaba tan desgastado en algunas zonas que se veían las marcas de los muebles que habían ocupado esos espacios durante décadas. Pero Carmen lo había convertido en un hogar. Cada rincón tenía su propósito, cada objeto su lugar. Los cojines del sofá estaban cuidadosamente dispuestos, las cortinas siempre limpias, y sobre la mesita de centro descansaba un florero con margaritas frescas que compraba cada semana en el mercado de Usera, aunque le costara 5 euros que podría haber ahorrado. Carmen trabajaba como limpiadora en 3 casas diferentes del barrio de Salamanca, el distrito rico de Madrid, donde las viviendas costaban lo que ella no ganaría en toda su vida. Comenzaba su jornada a las 6 de la mañana, tomando el metro en la estación de Oporto, donde se apretujaba junto a otros trabajadores que, como ella, mantenían en funcionamiento una ciudad que apenas los veía. Limpiaba pisos de 200 metros cuadrados con vistas al Retiro, donde las señoras la llamaban por su nombre de pila con esa familiaridad condescendiente que solo usan quienes nunca han tenido que ganarse el pan de cada día con las manos. Fregaba suelos de mármol, sacaba brillo a grifería de oro, ordenaba vestidores más grandes que su salón. Y al final del día, cuando volvía a su apartamento en Carabanchel con los pies hinchados y la espalda dolorida, encontraba satisfacción en la modestia de su propio espacio, en la autenticidad de lo que ella misma había construido. Su historia de divorcio era como la de tantas otras mujeres de su generación. Se había casado a los 22 con Roberto, un mecánico de Vallecas que parecía trabajador y responsable, pero que con el tiempo mostró su verdadera naturaleza. Los primeros años fueron difíciles pero manejables. Roberto bebía los fines de semana, volvía tarde, gritaba por tonterías. Carmen justificaba, perdonaba, esperaba que cambiara. Tuvieron 2 hijos, Miguel, que ahora tenía 20 años y estudiaba formación profesional en electricidad mientras trabajaba medio tiempo en un supermercado, y Lucía, de 17, que cursaba el bachillerato y soñaba con estudiar enfermería. Los niños crecieron viendo a su padre llegar borracho, escuchando los portazos y los gritos, aprendiendo a hacerse invisibles cuando la tensión llenaba el apartamento como un gas tóxico. El punto de quiebre llegó hace 3 años, una noche de agosto sofocante en la que Roberto llegó más bebido de lo habitual. Carmen había olvidado comprar cerveza, un descuido insignificante que desató una tormenta. Roberto volcó la mesa de la cocina, rompió platos contra la pared, y cuando Miguel intentó defenderla, su padre lo empujó con tal fuerza que el chico se golpeó la cabeza contra el marco de la puerta. Esa noche, mientras curaba la herida de su hijo con manos temblorosas, Carmen tomó una decisión. A la mañana siguiente, con los niños en la escuela, llenó 2 maletas con lo esencial, tomó todos los ahorros que había escondido en una lata de galletas durante años y se fue. No hubo drama, no hubo escena, simplemente se marchó. Encontró este apartamento a través de una conocida, una casera mayor que le alquiló el piso sin hacer demasiadas preguntas, sin pedir avales imposibles. Los primeros meses fueron los más duros de su vida. Roberto la buscaba, la llamaba, se presentaba en su trabajo. La amenazaba con quitarle a los niños, con denunciarla por abandono del hogar. Pero Carmen resistió. Consiguió trabajo de limpiadora, aprendió a administrar cada euro, enseñó a sus hijos a vivir con menos pero con dignidad. Miguel dejó el instituto y empezó a trabajar para ayudar con los gastos. Lucía, más estudiosa, consiguió una beca que cubría sus libros. Fueron años de arroz con tomate para cenar, de ropa de segunda mano, de calcular si alcanzaba para el metro o había que caminar. Pero también fueron años de paz,
de noches sin sobresaltos, de despertarse sin miedo. Si este video te está atrapando con esta historia intensa, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. Tu apoyo significa mucho y nos ayuda a seguir trayéndote las mejores historias. Ahora continuemos. Roberto eventualmente firmó el divorcio, cansado de pelear y presionado por una nueva novia que quería formalizar la relación. Carmen no pidió nada, no reclamó pensión alimenticia ni división de bienes. Solo quería su libertad y la custodia de sus hijos, y la obtuvo. Desde entonces habían pasado 3 años de reconstrucción lenta pero constante. Miguel seguía trabajando, pero había retomado los estudios nocturnos. Lucía mantenía notas excelentes y había empezado a dar clases particulares a niños del barrio por unos euros extra. Carmen seguía limpiando casas ajenas, pero por las noches, en su pequeño apartamento, podía respirar tranquila. Esa noche de marzo, Carmen llegó a casa más tarde de lo habitual. Una de sus empleadoras le había pedido que se quedara una hora extra para ayudar a organizar un armario, y aunque estaba exhausta, necesitaba ese dinero adicional. Lucía tenía que pagar la matrícula de un curso preparatorio para los exámenes de selectividad, y cada euro contaba. Subió las escaleras del edificio despacio, agarrándose al pasamanos de hierro oxidado que crujía bajo su peso. El ascensor llevaba meses sin funcionar y la casera prometía arreglarlo sin fecha concreta. En el segundo piso, se cruzó con la señora Amparo, su vecina de 70 años, que salía con bolsas de basura. «Buenas noches, Carmen. ¿Qué tarde llegas hoy?» «Trabajo extra, ya sabes. ¿Cómo está su marido?» «Igual, con los achaques de siempre. Vi a tus chicos salir hace un rato. Miguel dijo que iban al cine». Carmen asintió con una sonrisa cansada. «Bien por ellos. Que disfruten. Se lo merecen». Subió el último tramo de escaleras y llegó a su puerta. La madera estaba arañada y la cerradura un poco floja, algo que llevaba meses queriendo arreglar, pero nunca encontraba el tiempo ni el dinero. Metió la llave, giró y entró al apartamento oscuro. El olor familiar la recibió, esa mezcla de detergente de limón que usaba en el suelo y el ambientador de lavanda que Lucía había puesto en el pasillo. Encendió la luz del recibidor y dejó su bolso en el perchero. Se quitó los zapatos, sintiendo el alivio inmediato en sus pies hinchados, y se dirigió a la cocina para prepararse un té. Sería una noche tranquila para ella sola, algo que no sucedía a menudo. Puso agua a hervir en una cacerola pequeña, porque la tetera se había roto la semana pasada y aún no había comprado otra. Mientras esperaba, se apoyó contra la encimera de fórmica gastada y miró por la ventana. Desde allí podía ver el patio interior del edificio, un espacio sombrío donde nadie bajaba nunca, lleno de trastos viejos y macetas abandonadas. Las luces de los otros apartamentos creaban un mosaico de ventanas iluminadas, y Carmen podía ver siluetas moviéndose dentro, vidas ajenas transcurriendo en paralelo a la suya, familias cenando, parejas discutiendo, niños haciendo deberes, toda la humanidad comprimida en ese edificio viejo de Carabanchel. El agua empezó a burbujear y Carmen preparó su té, una bolsita de manzanilla barata que compraba en el supermercado de la esquina. Se dirigió al salón, encendió la televisión y se dejó caer en el sofá con un suspiro profundo. El telediario vespertino mostraba las noticias habituales, debates políticos, problemas económicos, algún que otro suceso. Carmen lo veía sin prestar demasiada atención, dejando que las voces llenaran el silencio del apartamento. Bebió su té a sorbos pequeños, sintiendo cómo el calor le recorría el pecho y la relajaba. Por primera vez en todo el día, sus hombros se destensaron. Pero esa tranquilidad no duraría mucho. Eran cerca de las 10 de la noche cuando Carmen escuchó un ruido extraño proveniente de la escalera. Bajó el volumen de la televisión y aguzó el oído. Pasos, pero no los pasos normales de vecinos subiendo a sus pisos. Estos eran diferentes, cautelosos, como si quien los daba intentara no hacer ruido, pero no lo lograba del todo. Carmen frunció el ceño. Quizás la señora Amparo había salido otra vez y tenía problemas con las bolsas de basura. Se levantó del sofá y se acercó a la puerta. Los pasos se detuvieron justo frente a su apartamento. Carmen miró por la mirilla, esa pequeña lente que distorsionaba todo y hacía que el rellano pareciera el pasillo de un hotel barato. Al principio no vio nada, solo el descansillo débilmente iluminado por la bombilla del techo que siempre parpadeaba. Pero entonces distinguió sombras, movimientos, y sintió cómo se le helaba la sangre. Había 2 figuras frente a su puerta, vestidas completamente de negro, con pasamontañas cubriéndoles el rostro. Uno de ellos llevaba una bolsa de deporte en la mano. El otro sostenía algo que Carmen no pudo identificar al principio, pero que le provocó un nudo en el estómago. Una palanca, quizás, o algo peor. El corazón de Carmen comenzó a latir con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos. Sus manos empezaron a temblar. Por un momento, su mente se quedó en blanco, incapaz de procesar lo que estaba viendo.
Esto no podía estar pasando. No a ella. No aquí. Habían pasado tantas cosas en su vida, había superado tanto, había luchado por construir esta pequeña paz. Y ahora, dos extraños enmascarados estaban frente a su puerta. Uno de ellos se agachó frente a la cerradura. Carmen vio cómo sacaba algo de su bolsillo, algún tipo de herramienta. Iban a forzar la entrada. Iban a entrar en su casa. El pánico la invadió como una ola fría, pero al mismo tiempo, algo más profundo se activó dentro de ella. Ese instinto de supervivencia que había desarrollado durante años de vivir con Roberto, esa capacidad de pensar rápido en situaciones de peligro, de protegerse a sí misma y a los suyos. No era la primera vez que enfrentaba una amenaza, aunque ésta fuera de naturaleza completamente diferente. Carmen se apartó de la puerta lentamente, sin hacer ruido. Su mente trabajaba a toda velocidad. Tenía que pensar, tenía que actuar. Miró a su alrededor buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar. Su teléfono móvil estaba en el bolso, en el perchero del recibidor. Podía llamar a la policía, pero ¿cuánto tardarían en llegar? 10 minutos, 15, demasiado tiempo. Los intrusos entrarían mucho antes. Necesitaba otra estrategia. Se dirigió rápidamente a la cocina. Sus pies descalzos, silenciosos, sobre las baldosas. Abrió el cajón donde guardaba los cuchillos, pero su mano se detuvo antes de tomar uno. No, eso podría empeorar las cosas. Si los atacaba y ellos eran más fuertes, y probablemente lo eran, podría terminar herida o peor. Necesitaba pensar con inteligencia, no con desesperación. Sus ojos recorrieron la cocina y se detuvieron en la ventana que daba al patio interior. Podría gritar, pedir ayuda, pero era tarde. La mayoría de vecinos dormían o tenían la televisión alta, y además, eso alertaría a los intrusos de que estaba sola y asustada. Entonces escuchó el sonido que había estado temiendo, el clic metálico de la cerradura cediendo. La puerta comenzaba a abrirse. El tiempo se había acabado. Carmen respiró profundo, obligándose a mantener la calma. Tomó su teléfono del bolso con manos temblorosas y marcó el número de emergencias, dejando la llamada activa sin hablar, esperando que los operadores pudieran rastrear la ubicación y enviar ayuda. Luego hizo algo que sorprendería a cualquiera que la conociera. En lugar de esconderse, en lugar de huir al baño y cerrar la puerta con pestillo, Carmen Ruiz se plantó en medio del salón y esperó. La puerta se abrió del todo y los dos hombres enmascarados entraron al apartamento. Eran altos, más que Carmen, y corpulentos. Llevaban ropa oscura y guantes. El que iba delante sostenía la palanca. El otro cerró la puerta detrás de ellos con un movimiento rápido. Durante un segundo que pareció eterno, los tres se miraron en silencio. Carmen podía ver sus ojos a través de las aberturas de los pasamontañas. Ojos confundidos, sorprendidos. Claramente no esperaban encontrar a alguien en casa. El que llevaba la palanca fue el primero en hablar, su voz áspera y con acento del sur, quizás andaluz. Joder, hay alguien aquí. No se suponía que hubiera nadie. El otro, más nervioso, dio un paso atrás. Nos dijeron que el piso estaba vacío, que la vieja se había ido al pueblo por un mes. Carmen entendió entonces. Se habían equivocado de apartamento. Buscaban el piso de la señora Consuelo, la anciana que vivía en el cuarto piso y que efectivamente había viajado a visitar a su hermana en Cuenca. Alguien les había dado información, pero se habían confundido de planta. Un error estúpido que ahora los ponía en una situación complicada, y a Carmen también. «Habéis venido al piso equivocado», dijo Carmen, y su voz salió más firme de lo que esperaba. «Aquí no hay nadie que se haya ido al pueblo, y la policía ya está de camino». Era una mentira a medias. Había llamado, pero no sabía si los operadores habían captado la urgencia o si simplemente habían colgado al no escuchar nada. Pero necesitaba que estos hombres lo creyeran, necesitaba sembrar duda en sus mentes. Los dos intrusos se miraron entre ellos. El del pasamontañas negro puro parecía más calmado, más en control. El otro, con un pasamontañas que dejaba ver parte de su barbilla sin afeitar, lucía ansioso, sus manos apretando y soltando los puños repetidamente. «No te muevas», dijo el primero, avanzando hacia Carmen con la palanca en alto. «No vamos a hacerte daño si cooperas. Solo danos lo que tengas de valor y nos vamos». Carmen no se movió, pero su mente seguía trabajando. Estos no eran criminales profesionales. Su lenguaje corporal, sus dudas, la forma en que habían entrado, todo indicaba que eran aficionados. Probablemente jóvenes necesitados de dinero rápido, quizás drogadictos buscando financiar su siguiente dosis, o simplemente tipos desesperados que habían tomado una mala decisión. Y eso los hacía impredecibles, más peligrosos en cierto sentido, que criminales experimentados que sabían exactamente qué hacer en cada situación. «No tengo nada de valor», respondió Carmen. «Soy limpiadora. Vivo al día.
Podéis registrar todo el piso y no encontraréis más que 100 euros en una lata en la cocina. Es todo lo que tengo hasta la semana que viene. No te creo, dijo el segundo hombre, su voz aguda por el nerviosismo. Todo el mundo tiene algo. Móviles, joyas, algo. Carmen señaló su teléfono móvil, un modelo antiguo con la pantalla agrietada. Ese es mi móvil. Tiene 5 años y apenas funciona. No tengo joyas, ni ordenador, ni televisión cara. Mirad a vuestro alrededor. Esto es lo que hay. La vida de una mujer divorciada que trabaja 14 horas al día para mantener a sus hijos. Los dos hombres miraron el apartamento, y por primera vez parecieron realmente verlo. El sofá viejo con los cojines cosidos a mano donde la tela se había roto, la televisión pequeña de tubo catódico que Carmen había heredado de un familiar, las cortinas remendadas, las paredes sin cuadros porque no había dinero para decoraciones, la mesa de comedor con una pata que cojeaba y que estaba calzada con cartones doblados. No había nada que valiera la pena robar, ni siquiera había objetos suficientes para causar verdadero daño al revenderlos. Era el apartamento de alguien que vivía al límite, sin lujos, sin excesos, solo con lo necesario para sobrevivir. Joder, murmuró el primero, bajando ligeramente la palanca. Nos han timado. Nos dijeron que había dinero aquí, que la vieja tenía ahorros escondidos. Estáis en el piso equivocado, repitió Carmen. La mujer que buscáis vive arriba, pero si subís ahora, los vecinos os verán. La policía estará llegando y vais a terminar presos. O podéis iros ahora, bajar por la escalera de emergencia, y nadie tiene que saber que estuvisteis aquí. Yo no os he visto las caras, no sé quiénes sois. Marchaos y esto se acaba aquí. El segundo hombre, el nervioso, dio otro paso atrás. Tiene razón, tío. Esto se ha ido a la mierda. Vámonos ya. Pero el primero no se movía. Miraba a Carmen con esos ojos oscuros a través del pasamontañas, y ella podía ver la batalla interna que libraba. La desesperación que lo había traído hasta aquí, la necesidad de conseguir algo, lo que fuera, contra el instinto de supervivencia que le decía que huyera. Carmen sostuvo su mirada, no con desafío, sino con algo más poderoso, comprensión. Esta mujer, que había conocido la desesperación en carne propia, que había pasado hambre, que había tenido que elegir entre pagar la luz o comprar comida, entendía lo que podía llevar a alguien a este punto. No lo justificaba, no lo aprobaba, pero lo entendía. Yo sé lo que es necesitar dinero, dijo Carmen en voz baja. Sé lo que es estar contra la pared, sin opciones. Pero esto no es el camino. Si os pillan, todo se acaba. No solo para vosotros, sino para vuestras familias, para quien dependa de vosotros. No vale la pena. El silencio que siguió fue tenso, cargado de posibilidades. Carmen podía escuchar su propio corazón latiendo, el tic-tac del reloj de pared en la cocina, el ruido distante de tráfico en la calle. Y entonces, algo inesperado sucedió. El primer hombre bajó la palanca completamente y se quitó el pasamontañas. Era joven, no tendría más de 25 años. Tenía el rostro delgado, marcado por el cansancio y probablemente por sustancias. Sus ojos mostraban una mezcla de vergüenza y desesperación. El segundo hombre soltó un gemido ahogado. «Tío, ¿qué haces? No te quites eso». «Ya da igual», respondió el primero. «No vamos a hacerle nada. Se llama Carmen, es limpiadora y tiene razón. Nos hemos equivocado de piso, nos han engañado y estamos perdiendo el tiempo». Se giró hacia Carmen y por un momento ella vio al niño que había sido antes de que la vida lo llevara por caminos oscuros. «Lo siento», dijo simplemente. «Yo no quería esto. Mi hermano está enfermo, necesita medicinas que no podemos pagar. Alguien nos dijo que aquí había dinero fácil. Fuimos idiotas al creerlo». Carmen asintió lentamente. «Lo sé, pero robar no va a curar a tu hermano. Solo os va a meter en más problemas. Hay centros de salud, trabajadoras sociales, ONGs que ayudan. No sé cuál es tu situación exacta, pero tiene que haber otro camino». El joven miró al suelo. «Ya probamos todo eso. Hay listas de espera, burocracia. Mi hermano no puede esperar». Carmen sintió una punzada en el pecho. Conocía esa frustración, ese sentimiento de impotencia ante un sistema que supuestamente debía ayudar, pero que a menudo fallaba a quienes más lo necesitaban. Por un instante, sintió lástima por estos dos hombres que habían entrado en su casa dispuestos a robarle lo poco que tenía. Pero la lástima no cambiaba la realidad. Habían cruzado una línea. Y aunque ella entendiera sus motivos, no podía absolverlos. Entonces el sonido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos, acercándose. El segundo hombre, todavía con el pasamontañas puesto, agarró al primero del brazo. «Nos tenemos que ir, ahora». El joven se puso el pasamontañas de nuevo, su rostro desapareciendo detrás de la tela negra. Giró hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez hacia Carmen.
Gracias por no gritar, por no empeorar esto. Y entonces se fueron, corriendo por el pasillo hacia la escalera de emergencia que llevaba al patio trasero. Carmen escuchó sus pasos alejándose, bajando a toda velocidad, y luego el portazo lejano de la puerta que daba a la calle trasera. Se quedó de pie en medio de su salón, temblando, ahora que el peligro había pasado y la adrenalina empezaba a abandonar su cuerpo. Sus piernas flaquearon y tuvo que sentarse en el sofá antes de caer. Las sirenas de la policía se volvieron ensordecedoras y luego se detuvieron frente al edificio. Minutos después, 2 agentes de policía llamaban a su puerta. Carmen les abrió, todavía temblorosa, y les contó todo. Les describió a los hombres, la conversación, cómo se habían ido. Los policías tomaron nota de todo, miraron la cerradura forzada, le aseguraron que patrullarían la zona y que investigarían. Le preguntaron si quería presentar una denuncia formal, y Carmen dijo que sí, aunque sabía que probablemente nunca atraparían a esos 2 hombres. Madrid era grande, las sombras muchas, y gente desesperada había por todas partes. Cuando los policías se fueron, Carmen cerró la puerta como pudo, arrastrando una silla para bloquearla ya que la cerradura estaba rota. Se sentó de nuevo en el sofá y por primera vez en horas lloró. No de miedo, aunque lo había sentido, no de tristeza, aunque la situación era triste. Lloró de agotamiento, del peso acumulado de todos los años de lucha, de todas las veces que había tenido que ser fuerte cuando solo quería desmoronarse. Lloró por ese joven de 25 años con un hermano enfermo y malas decisiones. Lloró por ella misma, por este apartamento que era su refugio y que ahora se sentía violado. Lloró porque a veces la vida era simplemente demasiado. Miguel y Lucía llegaron cerca de medianoche, encontrándose con la puerta bloqueada y su madre despierta, con los ojos rojos. Carmen les contó todo. Miguel quiso salir a buscar a los intrusos, su joven ira haciéndolo olvidar el sentido común. Carmen tuvo que sujetarlo, recordarle que eso no serviría de nada, que solo los pondría en más peligro. Lucía, más práctica, llamó a un cerrajero de urgencias que les cobró una fortuna por venir a esa hora, dinero que Carmen pagaría en cuotas durante los próximos 3 meses. Instalaron una cerradura nueva, más fuerte, con 3 puntos de cierre. Esa noche, ninguno de los 3 durmió realmente. Carmen se quedó en el sofá, escuchando cada ruido del edificio, cada crujido de las escaleras. Miguel durmió en el suelo junto a la puerta del dormitorio de su madre, como un guardián adolescente dispuesto a proteger a su familia. Lucía revisó cada ventana, cada posible punto de entrada, su mente analítica catalogando vulnerabilidades y soluciones. Habían vivido tantas cosas como familia, habían superado tantos obstáculos que este nuevo desafío, aunque atemorizante, no los iba a destruir. No permitirían que unos minutos de terror borraran años de construcción paciente de una vida mejor. Los días que siguieron fueron de ajuste. Carmen informó a la casera sobre el incidente, y para su sorpresa, la mujer mayor se mostró compasiva. Le rebajó el alquiler ese mes para compensar por la cerradura y le prometió instalar una luz más fuerte en el rellano. Los vecinos, cuando se enteraron, formaron una especie de red de vigilancia informal. La señora Amparo insistió en que Carmen le avisara cada vez que llegara tarde, para estar atenta. Don Fernando del Primero, un jubilado que pasaba las tardes en el balcón, se ofreció a mantener un ojo en quien entraba y salía del edificio. Incluso la familia del segundo piso, con quien Carmen apenas había intercambiado más que saludos, empezó a preguntarle cómo estaba, si necesitaba algo. Carmen descubrió algo que había olvidado en su lucha solitaria por la supervivencia, que la comunidad, incluso en un edificio viejo de un barrio olvidado, todavía existía, que la gente común, trabajadora, que apenas llegaba a fin de mes, aún tenía capacidad de cuidarse unos a otros. No eran grandes gestos heroicos, sino pequeñas acciones cotidianas, un saludo más cálido. Una pregunta sincera sobre cómo estás, una mano tendida cuando alguien la necesitaba. Miguel, impactado por lo sucedido, tomó una decisión. Se inscribió en un curso gratuito de seguridad básica que ofrecía el centro cívico del barrio. Aprendió sobre prevención de robos, primeros auxilios, cómo actuar en emergencias. Instaló aldabas adicionales en las ventanas y enseñó a su madre y hermana rutas de escape en caso de que volviera a suceder algo similar. Se convirtió, sin darse cuenta, en el hombre de la casa, no porque una casa necesitara un hombre para estar completa, sino porque él necesitaba sentir que podía proteger a quienes amaba. Pero había algo más complejo sucediendo dentro de Miguel. El incidente había despertado recuerdos que había tratado de enterrar, recuerdos de su padre, de todas esas noches cuando era niño, escuchando gritos a través de las paredes, de ver a su madre con moretones que ella intentaba cubrir con maquillaje, de sentirse impotente, demasiado pequeño, demasiado débil para hacer algo.
Y ahora, años después, cuando finalmente tenía el tamaño y la fuerza para defender a su familia, no había estado allí. Había estado en el cine, comiendo palomitas y riendo con su hermana, mientras su madre enfrentaba sola a dos intrusos. La culpa lo carcomía. Carmen lo notó en las semanas siguientes. Miguel dormía poco. Se sobresaltaba con cualquier ruido, verificaba compulsivamente las cerraduras. Había noches en que Carmen se despertaba y lo encontraba sentado en el salón a oscuras, mirando la puerta. Intentó hablar con él, pero Miguel se cerraba, insistiendo en que estaba bien, que solo quería asegurarse de que todos estuvieran seguros. Fue Lucía quien finalmente lo confrontó. Una noche, después de que Carmen se hubiera ido a dormir, entró al salón donde Miguel hacía su vigilia habitual. Se sentó a su lado sin decir nada al principio, solo compartiendo el silencio. Finalmente, habló. No fue tu culpa, ¿sabes? Miguel no respondió, pero su mandíbula se tensó. Lucía continuó. No estabas aquí porque no podías predecir el futuro. Nadie puede. Y mamá está bien. Se enfrentó a esos tipos y salió ilesa. Es más fuerte de lo que pensamos. No debería haber tenido que hacerlo sola, dijo Miguel, su voz ronca. Soy su hijo. Se supone que debo protegerla. Ella pasó años protegiéndote a ti, a los dos, de papá, de la pobreza, de todo. No puedes cargar con el peso de ser su protector eterno. No funciona así. Miguel finalmente la miró, y Lucía vio lágrimas en los ojos de su hermano. Cuando papá la golpeaba, yo solo era un niño, no podía hacer nada. Me prometí que cuando creciera, cuando fuera lo suficientemente fuerte, nunca dejaría que nadie la lastimara de nuevo. Y la primera vez que realmente pasa algo, no estoy aquí. Lucía tomó la mano de su hermano. Papá era diferente. Eso era constante, predecible. Sabías que iba a pasar y te sentías impotente porque eras niño. Pero esto fue aleatorio. Nadie podía saberlo. Y mamá no necesita que seas su guardián constante. Necesita que seas su hijo, que vivas tu vida, que seas feliz. Eso es lo que realmente quiere para nosotros. Esa conversación marcó un punto de inflexión para Miguel. No resolvió todo instantáneamente. El trauma no funciona así, pero abrió una puerta. Miguel empezó a hablar más abiertamente sobre sus sentimientos, primero con Lucía, luego con Carmen, eventualmente con el orientador del centro cívico donde tomaba las clases de seguridad. Aprendió que la masculinidad no significaba ser un protector invulnerable, que admitir miedo y vulnerabilidad no era debilidad, que cuidar de su familia incluía cuidar de sí mismo. También empezó a entender mejor a su madre. Toda su vida había visto a Carmen como su mamá, esa figura constante que siempre estaba ahí, que siempre era fuerte. Pero ahora, viéndola lidiar con el trauma del robo, la vio como una persona completa, una mujer con miedos y dudas, que había sobrevivido a cosas terribles, pero que llevaba cicatrices invisibles. Que se levantaba cada día y seguía adelante no porque fuera naturalmente valiente, sino porque elegía hacerlo. Una tarde, Miguel llegó a casa del trabajo y encontró a Carmen llorando en la cocina. No era el llanto dramático de telenovelas, sino algo más silencioso, más desgarrador. Lágrimas cayendo mientras cortaba cebollas para la cena, usando el vegetable como excusa si alguien preguntaba. Miguel se acercó y simplemente la abrazó. Carmen se tensó al principio, acostumbrada a ser ella quien consolaba, no quien era consolada. Pero luego se permitió derretirse en el abrazo de su hijo, ese niño que ya era un hombre, y lloró de verdad. Está bien no estar siempre bien, le susurró Miguel, usando las mismas palabras que ella le había dicho tantas veces cuando era niño. Estoy aquí, no tienes que ser fuerte sola. Lucía, por su parte, canalizó la experiencia de manera diferente. Escribió un ensayo para la clase de lengua sobre la inseguridad urbana, la pobreza y la desesperación que llevaba a las personas a cometer actos desesperados. Su profesora quedó tan impresionada que lo presentó a un concurso de escritura juvenil organizado por el ayuntamiento. Lucía no ganó, pero recibió una mención especial. El premio incluía una pequeña beca para material escolar, suficiente para cubrir sus libros del próximo semestre. Pero más allá del reconocimiento externo, escribir el ensayo había sido terapéutico para Lucía. Siempre había sido la pragmática de la familia, la que mantenía la calma, la que hacía listas y planes. Mientras Miguel procesaba emocionalmente y Carmen luchaba con pesadillas, Lucía había parecido la menos afectada, pero eso era solo apariencia. Internamente, el incidente había destrozado su sensación de seguridad de maneras que tardó en reconocer. Lucía había crecido demasiado rápido. Cuando tenía 12 años y su madre dejó a Roberto, ella asumió responsabilidades que ningún niño debería tener. Cuidaba de Miguel cuando Carmen trabajaba hasta tarde. Administraba el poco dinero que había, haciendo listas de compras y comparando precios. Mantenía la casa ordenada, sus notas altas, su comportamiento impecable.
porque veía cuánto luchaba su madre y no quería ser una carga adicional. Ese comportamiento había continuado hasta ahora. A sus 17 años, Lucía era más madura que muchos adultos, pero esa madurez forzada tenía un costo. Había sacrificado parte de su adolescencia, esas experiencias normales de rebeldía y descubrimiento, para ser la hija perfecta que su madre necesitaba. Y el incidente del robo, aunque no lo admitiera al principio, la había aterrorizado de maneras que no sabía manejar. Su profesora de lengua, la señora Martínez, notó cambios sutiles después del incidente. Lucía, siempre participativa, se había vuelto más callada. Sus ensayos, normalmente optimistas incluso cuando trataban temas difíciles, habían adquirido un tono más oscuro. La señora Martínez la llamó después de clase un día. «Lucía, quiero hablar contigo sobre tu último ensayo, el de la inseguridad urbana». Lucía se tensó, preparándose para críticas. ¿Hay algo mal con él? Al contrario, es excelente. Maduro, reflexivo, bien argumentado, pero también es oscuro, muy oscuro para una chica de 17 años. Quiero asegurarme de que estés bien. Lucía consideró mentir, decir que todo estaba perfecto, que solo era un ejercicio académico. Pero algo en la expresión genuinamente preocupada de su profesora la hizo detenerse. Estoy procesando algunas cosas, admitió finalmente. Lo del ensayo, lo que escribí sobre los intrusos, realmente nos pasó. A mi familia, a mi madre. La señora Martínez escuchó mientras Lucía le contaba toda la historia. Y cuando terminó, no ofreció platitudes vacías ni soluciones fáciles. Simplemente dijo, eso debió ser aterrador. ¿Cómo estás manejándolo realmente? Y por primera vez desde el incidente, Lucía admitió en voz alta, no lo sé. Actúo como si estuviera bien, porque mi madre y mi hermano necesitan que esté bien, pero tengo miedo todo el tiempo. Miedo de volver a casa y encontrar la puerta forzada otra vez. Miedo de que la próxima vez sea peor. Miedo de que todo lo que hemos construido se derrumbe. La señora Martínez le dio información sobre el consejero escolar, sobre grupos de apoyo para jóvenes. Le dijo que ser fuerte no significaba no tener miedo, sino reconocer el miedo y pedir ayuda para manejarlo. Le recordó que tenía 17 años, que estaba bien no tener todas las respuestas, que no tenía que cargar sola con todo. Lucía empezó a ver al consejero escolar. Las sesiones la ayudaron a entender que había desarrollado una hiperresponsabilidad como mecanismo de afrontamiento. Si ella controlaba todo, si era perfecta, nada malo podría pasar. Pero el robo había demostrado que esa era una ilusión. Las cosas malas podían pasar, sin importar cuán cuidadosa o responsable fueras. Y aceptar esa falta de control era aterrador, pero también liberador. Gradualmente, Lucía empezó a soltarse un poco. Salió más con amigas. Permitió que algunas tareas fueran menos que perfectas. Habló más abiertamente con su madre sobre sus propios miedos en lugar de siempre ser la fuerte. Y descubrió que Carmen no la veía como una carga, sino que estaba aliviada de poder finalmente conocer a la hija real detrás de la fachada perfecta. En cuanto a Carmen, el incidente la cambió de maneras sutiles pero profundas. Durante semanas tuvo pesadillas. Soñaba con hombres enmascarados que entraban por las ventanas, que rompían las puertas, que la perseguían por pasillos infinitos. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, y tenía que levantarse para revisar todas las cerraduras, todas las ventanas, confirmar que sus hijos dormían seguros en sus habitaciones. Desarrolló una hipervigilancia que la agotaba. En el metro, miraba a todos con sospecha. En las casas donde trabajaba, se sobresaltaba con cada ruido inesperado. Pero lentamente, muy lentamente, esas sensaciones comenzaron a disminuir. Carmen encontró ayuda en un grupo de apoyo para víctimas de robos que se reunía los jueves en un centro comunitario cerca de Oporto. Allí conoció a otras personas que habían pasado por experiencias similares o peores. Escuchó historias de resiliencia que le dieron perspectiva. Aprendió técnicas de respiración para controlar el pánico. Habló, por primera vez en su vida, con una psicóloga que le explicó que lo que sentía era normal, que el trauma necesitaba tiempo para sanar, que no estaba rota, sino procesando algo difícil. La primera sesión con la psicóloga fue incómoda. Carmen nunca había sido de las que hablaban de sus sentimientos abiertamente. En su generación, en su clase social, ir al psicólogo era algo que hacía la gente rica con problemas inventados, no trabajadores como ella que tenían problemas reales y concretos. Pero la trabajadora social del centro comunitario había insistido tanto que finalmente Carmen aceptó, principalmente para que dejara de molestarla. Se sentó en esa pequeña oficina con paredes color crema y carteles motivacionales frente a una mujer joven llamada Patricia que no podría tener más de 30 años y que probablemente nunca había pasado un día de necesidad real en su vida. Pero Patricia resultó ser diferente de lo que Carmen esperaba.
No hablaba con esa condescendencia que Carmen había aprendido a reconocer, ese tono de voz que la gente educada usaba cuando hablaba con los pobres, como si fueran niños o algo frágil que podría romperse con las palabras equivocadas. Patricia simplemente escuchaba. Tomaba notas ocasionalmente, pero mantenía contacto visual, asentía cuando Carmen hablaba, hacía preguntas que mostraban que realmente estaba prestando atención. Cuéntame sobre esa noche, dijo Patricia en la primera sesión. No los detalles del robo, sino cómo te sentiste tú. ¿Qué pasaba por tu mente? Carmen dudó. Había contado la historia objetiva muchas veces ya, a la policía, a sus hijos, a los vecinos, pero nadie le había preguntado cómo se sintió ella, qué había experimentado internamente mientras todo sucedía. Empezó a hablar despacio, las palabras saliendo con dificultad al principio. Describió el momento de ver las figuras enmascaradas por la mirilla. El terror frío que la había paralizado, pero también esa voz interior, esa parte de ella forjada por años de supervivencia, que le había dicho que tenía que pensar, que actuar, que no podía simplemente rendirse ante el pánico. Eso es disociación funcional, explicó Patricia. En momentos de trauma extremo, parte de tu cerebro se desconecta de las emociones para poder funcionar. Es un mecanismo de supervivencia increíblemente efectivo. Te permitió mantener la calma, hablar con esos hombres, encontrar una salida. Pero después, cuando el peligro pasó, todas esas emociones que no pudiste procesar en el momento volvieron. De ahí las pesadillas, la hipervigilancia, el pánico. Carmen escuchó fascinada. Nunca había pensado en su mente de esa manera, como algo que tenía estrategias, mecanismos, formas de protegerse. Siempre había asumido que simplemente reaccionaba, que hacía lo que tenía que hacer. Entender que había algo más complejo sucediendo le dio una extraña sensación de alivio. No estaba volviéndose loca. Su mente estaba haciendo exactamente lo que debía hacer. Las sesiones continuaron durante semanas. Patricia le enseñó técnicas de anclaje para cuando sentía que el pánico la abrumaba. 5 cosas que puedes ver, 4 que puedes tocar, 3 que puedes oír, 2 que puedes oler, 1 que puedes saborear. Al principio le pareció tonto, casi infantil. Pero cuando una noche despertó de una pesadilla con el corazón desbocado y la certeza de que había alguien en el apartamento, usó la técnica. Veo mi mesita de noche, el reloj digital, la lámpara, las cortinas, la puerta. Toco las sábanas, la almohada, el marco de la cama, mi propia mano. Escucho el tráfico lejano, el ronquido suave de Miguel en la otra habitación, el goteo del grifo que tenía que arreglar. Gradualmente, su respiración se normalizó. El pánico retrocedió. Volvió a dormirse. En el grupo de apoyo, Carmen encontró algo inesperado. Comunidad con personas completamente diferentes a ella. Había un abogado de 50 años al que habían asaltado a punta de navaja en el parking de su oficina. Una estudiante universitaria cuyo apartamento había sido vaciado completamente mientras estaba de vacaciones. Un anciano cuya casa había sido ocupada por ocupas que tardaron meses en desalojar. Venían de mundos diferentes, con recursos diferentes, pero el trauma los había igualado. Todos entendían las pesadillas, la sensación de violación, el miedo irracional que surgía en momentos inesperados. La estudiante, una chica llamada Alba de 23 años, conectó especialmente con Carmen. A pesar de la diferencia de edad y circunstancias, compartían algo fundamental. Ambas habían tenido que reconstruir su sensación de seguridad desde cero. Alba empezó a visitar a Carmen en su apartamento algunos domingos, ayudándola con pequeñas reparaciones que Miguel no tenía tiempo de hacer. Instalaron una mirilla más amplia que permitía mejor visión del rellano. Pusieron cadenas adicionales, pequeñas cosas que hacían que Carmen se sintiera más segura. Durante esas visitas, tomaban café en la pequeña cocina y hablaban. Alba le contó que después del robo en su apartamento había desarrollado un miedo paralizante a estar sola. Había tenido que mudarse de vuelta con sus padres, abandonando su independencia recién ganada. Se sentía fracasada, débil, infantil. Carmen le habló de su matrimonio con Roberto, de los años de abuso, de cómo ella también se había sentido débil cuando finalmente se fue. No es debilidad reconocer cuando algo te ha afectado, le dijo Carmen. La debilidad sería ignorarlo, fingir que estás bien cuando no lo estás. Pediste ayuda, buscaste un lugar seguro. Eso no es fracaso, es supervivencia inteligente. Alba lloró entonces, las lágrimas que había estado conteniendo durante meses. Y Carmen la abrazó, esta chica que podría haber sido su hija, y entendió que sanar no era solo un proceso individual, sino algo que hacías en comunidad, apoyándote en otros y siendo apoyo para otros. El abogado del grupo, un hombre llamado Eduardo, le ofreció a Carmen ayuda legal gratuita para revisar su contrato de alquiler y asegurarse de que la casera cumpliera con todas las normativas de seguridad.
Descubrieron que el edificio tenía varias violaciones del código de seguridad: salidas de emergencia bloqueadas, extintores caducados, iluminación insuficiente. Eduardo redactó una carta formal a la casera, explicando las deficiencias y solicitando correcciones. La casera, ante la amenaza de una inspección oficial, finalmente hizo las reparaciones necesarias. Carmen se dio cuenta de que este incidente tan aterrador y traumático había abierto puertas a conexiones que de otra manera nunca habría hecho. Había conocido a personas fuera de su círculo habitual. Había aprendido sobre sus derechos como inquilina. Había desarrollado herramientas para manejar el trauma. No habría elegido pasar por esto, nunca. Pero ya que había sucedido, estaba determinada a extraer algo positivo de la experiencia. Uno de los aspectos más inesperados de todo el incidente fue la reflexión que provocó en Carmen sobre el joven que se había quitado el pasamontañas. En las noches de insomnio, pensaba en él, en su hermano enfermo, en las decisiones desesperadas que las personas tomaban cuando el sistema les fallaba. Carmen misma había estado al borde de esa desesperación tantas veces. ¿Cuántas veces había mirado las joyas en los joyeros de sus empleadoras y pensado qué fácil sería tomar algo pequeño que no notarían? Nunca lo había hecho, por supuesto. Su moral, su integridad, eran lo único que realmente poseía. Pero entendía la tentación, entendía el cálculo mental que llevas a cabo cuando tu hijo tiene hambre o necesitas pagar el alquiler y no hay dinero. Carmen se preguntaba qué había sido de David y su cómplice. Habían desaparecido en la noche madrileña como fantasmas. La policía le informó que sin evidencia física o testimonios adicionales, las posibilidades de encontrarlos eran mínimas. Madrid tenía criminalidad mucho más grave de la que ocuparse, y un robo frustrado donde no se llevaron nada y nadie resultó herido no era prioridad. Carmen lo entendía, aunque le molestaba pensar que simplemente se habían salido con la suya. Pero más allá del deseo de justicia, había algo más en sus pensamientos sobre David. Curiosidad, tal vez, o quizás una preocupación maternal que no podía evitar. Ese joven de 25 años con un hermano enfermo le recordaba a Miguel, a lo que su hijo podría haber sido si las circunstancias hubieran sido ligeramente diferentes. Porque la línea entre la decencia y la desesperación era más delgada de lo que la gente privilegiada quería admitir. Un trabajo perdido, una enfermedad inesperada, un apoyo familiar que falla. Cualquiera de esas cosas podía empujar a una persona buena a tomar decisiones malas. En el grupo de apoyo, Carmen había compartido estos pensamientos, esperando que otros la entendieran. La mayoría no lo hicieron. El abogado Eduardo había sido particularmente vehemente. «No puedes sentir lástima por criminales», había dicho con su voz de tribunal. «Eligieron entrar en tu casa, eligieron asustarte. Las consecuencias de esas elecciones son suyas, no tuyas». Pero Alba, la estudiante, había asentido pensativamente. «Yo también pienso en los que me robaron», había admitido. «Me pregunto qué los llevó a eso. Si tienen hijos que alimentar, si se arrepienten, eso no significa que lo que hicieron esté bien, pero tampoco significa que sean monstruos sin humanidad». Esa conversación se había quedado con Carmen. La idea de que se podía reconocer el daño causado sin deshumanizar completamente al causante era un equilibrio difícil, uno que la sociedad rara vez manejaba bien. O criminalizabas completamente a las personas, convirtiéndolas en el otro malvado contra el que la gente decente debía protegerse, o las excusabas completamente, ignorando el daño real que habían causado. Pero la realidad era más compleja. Las personas podían hacer cosas malas sin ser intrínsecamente malas. Podían causar daño mientras ellas mismas estaban dañadas. Y reconocer esa complejidad no era debilidad, sino sabiduría. Carmen empezó a notar, con nueva conciencia, las desigualdades que estructuraban la ciudad. Cada día tomaba el metro desde Carabanchel hasta Salamanca, viajando literalmente desde el Madrid pobre al Madrid rico. Veía a hombres y mujeres como ella, trabajadores de la limpieza, cuidadores, repartidores, todos fluyendo hacia los barrios acomodados para mantenerlos funcionando. Y luego, al final del día, todos volvían a sus barrios periféricos, a sus pisos pequeños, a sus edificios viejos, dos Madrids existiendo en paralelo, uno sirviendo al otro. Las casas que limpiaba eran obscenas en su opulencia. Habitaciones enteras que nunca se usaban, armarios del tamaño de su salón llenos de ropa con etiquetas todavía puestas, cocinas equipadas con electrodomésticos de alta gama que apenas se tocaban porque la familia comía fuera o tenía chef privado. Y mientras tanto, ella contaba cada euro. Miguel trabajaba turnos dobles, Lucía conseguía sus libros de segunda mano. La injusticia de todo eso la golpeaba de nuevas maneras ahora, agudizada quizás por el trauma reciente. Una tarde, limpiando el piso de la empresaria, Carmen encontró en un cajón un sobre con 500 euros en efectivo.
simplemente ahí, olvidado, entre papeles viejos y recibos sin importancia. 500 euros que para esta mujer era calderilla, dinero para llevar en el bolso por si acaso. Para Carmen era casi su salario de un mes entero. Podría tomar ese dinero. La señora probablemente ni se daría cuenta. Y si lo hacía, ¿qué podría probar? Podría decir que nunca estuvo ahí, que se lo había imaginado. La tentación fue real, física, un peso en su pecho. Pensó en la matrícula de Lucía, en el abrigo nuevo que Miguel necesitaba para el invierno, en la reparación del calentador que había estado posponiendo. 500 euros solucionarían tantos problemas inmediatos. Su mano se acercó al sobre, lo tocó, sintió el papel crujiente, el peso de los billetes dentro. Y entonces pensó en David, en ese joven que había entrado en su casa buscando dinero fácil porque su hermano estaba enfermo, en cómo esa decisión lo había llevado por un camino oscuro del que tal vez nunca se recuperaría. Pensó en quién quería ser ella, en qué lecciones estaba enseñando a sus hijos, no con palabras, sino con acciones. Podía justificarlo, podía racionalizarlo, podía argumentar que esta mujer rica no lo necesitaba y ella sí. Pero al final, robar era robar, sin importar las circunstancias. Carmen cerró el cajón y siguió limpiando. Esa noche le contó a Patricia, su psicóloga, sobre el incidente. Patricia la escuchó sin juzgar, como siempre. ¿Cómo te sentiste después de tomar esa decisión?, preguntó. Aliviada, respondió Carmen honestamente, pero también un poco estúpida, porque ese dinero habría ayudado tanto, y ella nunca lo habría sabido. Patricia asintió. Pero tú habrías sabido, y eso habría cambiado algo en ti. Cada vez que nos comprometemos con nuestros valores, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil, fortalecemos quiénes somos. Hiciste lo correcto, Carmen. No porque fuera fácil, sino porque era lo correcto. Carmen salió de esa sesión sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo. No por una gran hazaña o logro, sino por una pequeña victoria privada, por elegir su integridad sobre su necesidad, por mantenerse fiel a sí misma incluso cuando nadie más lo sabría nunca. Pasaron 2 meses antes de que Carmen se sintiera realmente ella misma de nuevo. Era un sábado por la tarde, soleado y cálido, el primer día verdaderamente primaveral después de un invierno largo. Estaba en el mercadillo de Usera, comprando verduras para la semana, regateando con el vendedor de siempre sobre el precio de los tomates. Miguel estaba en el trabajo. Lucía había ido a la biblioteca con amigas. Carmen caminaba entre los puestos, su bolsa de tela llenándose con lechugas, zanahorias, cebollas, cuando escuchó una voz conocida. «Disculpe, señora». Carmen se giró y su corazón dio un vuelco. Era él, el joven que había entrado en su casa. No llevaba pasamontañas ahora, pero lo reconoció instantáneamente. Los mismos ojos cansados, el mismo rostro delgado. Estaba más limpio, mejor vestido, pero sin duda era él. El pánico inicial de Carmen fue reemplazado por confusión cuando vio que el joven no se acercaba amenazadoramente, sino con las manos visibles y una expresión de profunda vergüenza. «Solo quiero hablar un momento», dijo rápidamente, viendo cómo Carmen retrocedía instintivamente. «No voy a hacer nada. Solo necesito decirle algo, por favor». Carmen miró a su alrededor. Había gente por todas partes, vendedores, compradores, policías municipales en la esquina. Estaba segura. Asintió lentamente. «Habla». El joven respiró hondo, como si hubiera estado ensayando este momento, pero ahora que llegaba no sabía cómo empezar. «Me llamo David», comenzó. «Aquella noche en su casa fue la peor decisión de mi vida. Después de que nos fuéramos, me di cuenta de lo cerca que estuve de arruinarlo todo, de lastimarla, de terminar en la cárcel. No dormí durante días. Mi hermano, el que está enfermo, cuando se enteró de lo que había hecho, casi me echa de casa. Me dijo que había deshonrado a nuestra familia, que nuestra madre se revolcaría en su tumba si supiera». Carmen escuchaba en silencio, su expresión indescifrable. David continuó, las palabras saliendo ahora más rápido, como si llevara meses esperando soltarlas. «Crecí en Villaverde, un barrio similar a Carabanchel. Mi madre nos crió sola a mi hermano y a mí. Trabajaba como cajera en un supermercado, turnos dobles, apenas nos veía. Pero nunca nos faltó comida ni techo. Cuando murió hace 3 años, de cáncer que no detectaron a tiempo porque nunca iba al médico, siempre decía que no tenía tiempo, nos dejó solos. Yo tenía 22, mi hermano 18. Él acababa de empezar la universidad, estudiaba para ser profesor. Tan inteligente, siempre con libros, haciendo planes para el futuro. La voz de David se quebró ligeramente, pero entonces empezó a enfermarse. Dolores de cabeza terribles, mareos, vómitos. Los médicos tardaron meses en diagnosticarlo. Tumor cerebral.
No maligno, gracias a Dios, pero en una posición complicada. Necesitaba medicamentos específicos, algunos cubiertos por la seguridad social, otros no. Y mientras tanto, no podía estudiar, no podía trabajar. Yo intenté mantener ambos, mi trabajo y cuidarlo, pero no alcanzaba. Los gastos médicos, las facturas, la comida, todo se acumulaba. Empecé a fumar porros para aguantar el estrés. Luego alguien me ofreció algo más fuerte en una fiesta. Una línea de coca para seguir despierto para otro turno doble. Luego otra y otra. No me volví adicto, no de la forma dramática que ves en películas, pero empecé a depender de eso para funcionar. Y eso cuesta dinero, dinero que no tenía. Carmen veía su propia historia reflejada en fragmentos en la narración de David. La madre trabajadora que moría demasiado joven, los hijos abandonados a su suerte, las facturas médicas que se acumulaban como una montaña imposible de escalar, la desesperación que llevaba a malas decisiones. Era como mirar un espejo distorsionado de su propia vida, viendo lo que podría haber sido si hubiera girado izquierda en lugar de derecha en ciertos momentos cruciales. Un tipo del barrio me dijo que conocía un piso fácil, continuó David. Una vieja que se había ido al pueblo, dinero en efectivo escondido, sin sistemas de alarma. Yo y mi amigo Javi, que también estaba en problemas, decidimos intentarlo. Nos pareció fácil. Entrábamos, tomábamos el dinero, salíamos, nadie se enteraría. Resolvería todos mis problemas de una vez. Se rió amargamente. Qué estúpido fui. Ni siquiera consideramos las consecuencias reales. ¿Qué pasaría si había alguien en casa? ¿Qué haríamos si nos atrapaban? Solo pensábamos en el dinero que conseguiríamos. Cuando te vi allí de pie, continuó, en tu salón, esperándonos como si hubieras sabido que veníamos, me congelé. No eras lo que esperaba. No eras una víctima asustada gritando. Eras calmada, firme. Hablabas con nosotros como si fuéramos personas, no monstruos. Y eso me hizo verme a mí mismo y lo que me había convertido. Un tipo con pasamontañas asustando a una mujer trabajadora en su propia casa. Alguien que mi madre habría despreciado, alguien que yo mismo despreciaba. Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. Cuando dijiste que sabías lo que era estar contra la pared, sin opciones, te creí. Porque lo vi en tus ojos. Esta mujer sabe, pensé. Sabe exactamente cómo llegué aquí. Y aún así, no nos gritaste, no nos maldijiste, nos hablaste de otro camino. Carmen finalmente habló. ¿Qué pasó después de esa noche? Me fui a casa y no pude dormir. Miraba el techo pensando en todo lo que podría haber salido mal. Podría haberte lastimado. Podrías haber tenido un ataque al corazón del susto. Tu familia podría haber llegado mientras estábamos ahí. 1000 escenarios malos. Y todos terminaban conmigo como el villano, como el monstruo del que la gente cuenta historias para asustar a sus hijos. A la mañana siguiente le conté todo a mi hermano. Pensé que me echaría, pero en lugar de eso, lloró. Lloró y me dijo que nuestra madre había pasado por tanto para criarnos bien, para que no termináramos como los chicos del barrio que elegían caminos fáciles, y yo había tirado todo eso por la borda por un robo estúpido que ni siquiera funcionó. Esa fue mi llamada de atención. Entré en un programa de rehabilitación que el centro de salud del barrio ofrecía gratuitamente. No era fácil conseguir un lugar, había lista de espera, pero una trabajadora social vio que realmente quería cambiar y me aceleró el proceso. 2 meses limpio ahora. Conseguí trabajo en un almacén de Amazon en Getafe. Paga una mierda y el trabajo es brutal, pero es honesto, y estoy orgulloso de cada euro que gano. ¿Y tu hermano?, preguntó Carmen. ¿Cómo está? Los ojos de David se iluminaron ligeramente. La trabajadora social también lo ayudó. Lo inscribió en un programa de atención médica especial para enfermedades crónicas que no conocíamos que existía. Cubre la mayoría de sus medicamentos. Ya no tiene tanto dolor. Incluso está hablando de volver a estudiar online para terminar su carrera. Carmen sintió un nudo en la garganta. Durante semanas había imaginado este encuentro de 1000 maneras diferentes. Con ira, con miedo, con deseo de justicia. Pero ahora, mirando a este joven que había tomado un camino diferente, sintió algo más complejo. Alivio, esperanza y sí, incluso algo de orgullo por haber sido parte de su cambio de rumbo. David sacó algo de su bolsillo. Era un sobre. Lo siento, no es mucho. Son 100 euros. Sé que no compensa el susto, ni la cerradura que tuviste que cambiar, pero es todo lo que puedo ofrecerte ahora. Cada semana ahorro un poco de mi sueldo para pagarle a todas las personas a las que dañé. Tú eres la primera. Carmen miró el sobre. 100 euros representaban probablemente días de trabajo para David, con su salario de Amazon. Era un sacrificio real, pero más allá del dinero, era un símbolo, una aceptación de responsabilidad, un intento de reparación. No tengo que perdonarte, dijo finalmente, su voz firme pero no cruel. Lo que hiciste estuvo mal. Me asustaste,
Violaste mi hogar, y aunque entienda las razones que te llevaron ahí, eso no borra lo que pasó. Lo sé, respondió David, su cabeza inclinada. No espero perdón. Solo necesitaba que supieras que tu compasión, incluso en ese momento horrible, hizo una diferencia. Usted no me llamó monstruo, no me trató como basura, me habló como a un ser humano, y eso me recordó que podía ser uno. Carmen tomó el sobre, no por el dinero, sino por lo que representaba, el compromiso de David de hacer las cosas bien. Voy a tomar esto, dijo, pero no como pago por lo que pasó. Lo voy a donar al programa de rehabilitación que te ayudó, para que puedan ayudar a otro chico como tú antes de que tome decisiones estúpidas. David asintió, una sonrisa triste en su rostro. Eso es perfecto, gracias. Se dieron la mano, un apretón breve pero significativo. Y cuida a tu hermano, añadió Carmen. Suena como alguien que merece que su hermano mayor se mantenga en el buen camino. Lo haré, lo prometo. Luego David se fue, perdiéndose entre la multitud del mercado, y Carmen se quedó de pie entre los puestos de verduras procesando el encuentro. La vida, reflexionó, era extrañamente circular, llena de conexiones inesperadas, de segundas oportunidades, de pequeños momentos que reverberaban de maneras imposibles de predecir. Esa noche, en la cena, Carmen les contó a sus hijos sobre el encuentro. Miguel reaccionó con rabia inicial, queriendo ir a buscar al tipo y darle una lección. Pero Carmen lo detuvo, explicándole que la venganza no traía paz, que el verdadero poder estaba en elegir cómo responder a las situaciones que la vida te presentaba. Lucía, siempre la pensadora, preguntó si Carmen realmente creía que David había cambiado o si solo estaba actuando. Carmen admitió que no lo sabía con certeza, que tal vez David volvería a caer, que tal vez la adicción o la desesperación lo atraparían de nuevo, pero también dijo que merecía la oportunidad de intentarlo, que todos merecían esa oportunidad. Los meses pasaron y la vida de la familia Ruiz continuó su ritmo normal. Carmen seguía limpiando casas, sus manos envejeciendo prematuramente por los químicos y el trabajo duro. Miguel completó su formación profesional y consiguió un empleo como ayudante de electricista en una empresa mediana, con contrato fijo y seguridad social. Su salario permitió que Carmen redujera una de sus casas de limpieza, ganando unas preciosas horas de descanso cada semana. Lucía aprobó la selectividad con notas excelentes y fue aceptada en la escuela de enfermería, con una beca que cubría la matrícula. El futuro, por primera vez en años, se veía menos como una batalla constante y más como una posibilidad. El edificio de Carabanchel, ese testigo silencioso de tantas vidas, siguió en pie con sus paredes agrietadas y su ascensor roto. La casera finalmente lo reparó en verano, para sorpresa de todos. La señora Amparo seguía sacando su basura a las mismas horas, saludando a Carmen cada vez que se cruzaban. Don Fernando, desde su balcón, mantenía su vigilancia informal, conociendo ya los horarios de todos los vecinos. La comunidad, pequeña y frágil, pero real, seguía existiendo. Carmen nunca olvidó aquella noche de marzo. Cómo había enfrentado el miedo y había elegido la compasión sobre el pánico. No había sido heroica en el sentido tradicional. No había peleado, no había vencido físicamente a sus atacantes, pero había hecho algo quizás más difícil. Había mantenido su humanidad en un momento deshumanizante. Había visto a sus agresores no como monstruos, sino como personas desesperadas cometiendo actos desesperados. Y esa distinción, esa pequeña luz de comprensión en la oscuridad, había marcado la diferencia, no solo para David, sino para ella misma. Porque al final, la verdadera victoria de Carmen no fue sobrevivir esa noche. Había sobrevivido cosas peores. La verdadera victoria fue elegir no dejar que esa experiencia la endureciera hasta convertirse en alguien que no reconocería. El mundo estaba lleno de razones para volverse cínico, amargo, desconfiado. Dios sabía que Carmen tenía suficientes razones. Años de matrimonio abusivo. Pobreza constante. Ahora un robo frustrado en su propio hogar. Pero ella se negaba a ceder ante esa oscuridad. Se negaba a dejar que las circunstancias definieran quién era. Una tarde de otoño, casi un año después del incidente, Carmen estaba limpiando una de las casas en el barrio de Salamanca. Era la vivienda de una empresaria exitosa, una mujer de su edad que había heredado dinero y lo había multiplicado con inversiones inteligentes. Mientras Carmen pasaba la aspiradora por la alfombra persa del salón, la señora de la casa entró con una taza de café y se sentó en el sofá, algo inusual. Normalmente, las empleadoras se mantenían alejadas mientras Carmen trabajaba, como si su presencia las incomodara, recordándoles la diferencia de clase que preferían ignorar. «Carmen, necesito preguntarte algo», dijo la mujer, y había algo diferente en su tono. No era la familiaridad condescendiente habitual, sino algo más genuino.
¿Cómo haces para trabajar tantas horas y aún tener energía para sonreír? Te he visto llegar aquí exhausta, con los pies hinchados, y aún así siempre eres amable, siempre haces bien tu trabajo. Yo tengo todo lo que necesito y más, y hay días en que no quiero ni levantarme de la cama. ¿Cuál es tu secreto? Carmen apagó la aspiradora y por un momento consideró dar una respuesta fácil, una sonrisa y algún lugar común sobre hacer lo que hay que hacer. Pero algo en la expresión de la mujer, una vulnerabilidad real tras la pregunta, la hizo detenerse. Se sentó en el borde del sofá, algo que nunca había hecho en los años que llevaba limpiando esa casa. No es un secreto, respondió Carmen. Es una elección. Cada mañana, cuando me levanto, puedo elegir ver todo lo que me falta o todo lo que tengo. Puedo amargarme por las injusticias o agradecer las pequeñas bendiciones. He tenido una vida difícil. Mi exmarido me maltrataba. He pasado hambre. Hace un año, 2 hombres entraron en mi casa para robarme. Pero también he tenido momentos de belleza. Mis hijos son buenas personas. Tengo un techo, tengo salud para trabajar, tengo vecinos que se preocupan por mí. La empresaria escuchaba con atención, su café olvidado en sus manos. Carmen continuó. La vida no es justa, eso lo sabemos todas, pero rendirse ante esa injusticia solo te hace más daño a ti misma. Yo elijo levantarme cada día, elijo sonreír aunque duela, elijo ser amable porque el mundo ya tiene suficiente crueldad. No es fácil. Hay noches en las que lloro de frustración, pero a la mañana siguiente me seco las lágrimas y sigo adelante. Porque eso es lo que hacemos los que no tenemos alternativa. Y con el tiempo descubrí que esa fortaleza no es una maldición, sino un regalo. La mujer asintió lentamente y Carmen vio lágrimas en sus ojos. Había conectado, de alguna manera profunda, que trascendía las diferencias de clase y circunstancia, con el sufrimiento universal de existir, de seguir adelante a pesar de todo. Esa conversación se quedó con Carmen durante días. La hizo reflexionar sobre su propia vida, sobre el camino que había recorrido. Desde aquella chica de 22 años que se casó llena de esperanzas ingenuas, hasta la mujer de 42 que había sobrevivido a todo lo que la vida le había lanzado. No era la vida que había imaginado. No había glamour, no había viajes, no había lujos. Pero había algo más valioso, había autenticidad, había propósito, había amor. Sus hijos eran su mayor logro. Miguel, que había dejado el instituto para ayudarla y que ahora estaba construyendo una carrera sólida. Lucía, que estudiaba enfermería con la pasión de quien quiere ayudar a otros. Habían visto lo peor de la vida desde muy jóvenes, pero en lugar de volverse amargos, habían desarrollado empatía y resiliencia. Eran mejores personas de lo que muchos que habían tenido vidas más fáciles jamás serían. Y Carmen misma había crecido. La mujer asustada, que había huido de un matrimonio abusivo con 2 maletas y un sueño de seguridad, se había convertido en alguien que podía enfrentar intrusos en su hogar y hablarles no con odio, sino con humanidad. Alguien que podía trabajar hasta el agotamiento y aún encontrar razones para sonreír. Alguien que había aprendido que la verdadera fortaleza no estaba en nunca caer, sino en levantarse cada vez. El aniversario del incidente llegó sin fanfarria. Carmen no hizo nada especial para marcarlo, simplemente fue a trabajar como siempre. Limpió sus casas, tomó el metro de vuelta a Carabanchel, subió las escaleras de su edificio. Cuando abrió la puerta de su apartamento, encontró a Miguel y Lucía esperándola con una cena preparada. Habían cocinado su plato favorito, un simple arroz con pollo, pero hecho con amor y cuidado. Comieron juntos, los 3, hablando de sus días, de los problemas cotidianos, de los planes para el futuro. Después de cenar, mientras recogían los platos, Lucía abrazó a su madre por detrás. Te quiero, mamá. Gracias por todo, por no rendirte, por enseñarnos que se puede ser fuerte sin ser duro, que se puede sobrevivir sin perder la bondad. Carmen sintió lágrimas picándole los ojos, pero esta vez no eran de tristeza o frustración, eran de gratitud, por este momento, por sus hijos, por esta pequeña vida que había construido con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, día a día. No era perfecta, había grietas y partes rotas, pero era suya, y era suficiente. Esa noche, antes de dormir, Carmen se paró frente a la ventana de su habitación, mirando hacia la calle. Las farolas seguían parpadeando con su luz amarillenta. Los edificios viejos seguían en pie, testigos silenciosos de 1000 historias. En algún lugar de Madrid, David tal vez estaba trabajando el turno de noche en su almacén, manteniéndose limpio día a día. En algún lugar había otras mujeres como ella, limpiando casas ajenas, criando hijos solas, resistiendo. Y en este apartamento pequeño del 3er piso, Carmen Ruiz, superviviente de tantas batallas, se permitió sentir paz. La vida seguiría siendo difícil.
Habría más facturas que pagar, más obstáculos que superar, pero también habría momentos de alegría. La graduación de Lucía, el ascenso de Miguel, pequeñas victorias que hacían que todo el esfuerzo valiera la pena. Y cuando llegaran los momentos duros, y llegarían, Carmen sabía que tendría la fortaleza para enfrentarlos. No porque fuera excepcional o heroica, sino porque era humana. Y los humanos, había aprendido, eran capaces de cosas extraordinarias cuando no tenían otra opción. Se metió en la cama, entre las sábanas limpias que había lavado ese domingo, en el colchón que había comprado de segunda mano, pero que era cómodo, y cerró los ojos. El edificio crujía a su alrededor con esos sonidos nocturnos familiares. Sus hijos dormían en la habitación de al lado. Todo estaba como debía estar. Y por primera vez desde aquella noche de marzo del año anterior, Carmen durmió profundamente, sin pesadillas, sin sobresaltos. Durmió el sueño de quien ha luchado y ha ganado, no contra enemigos externos, sino contra sus propios demonios internos. El sueño de quien ha elegido la esperanza sobre la desesperación, la compasión sobre el odio, la vida sobre la mera supervivencia. Y cuando amaneció, se levantó de nuevo, lista para enfrentar un nuevo día en las calles de Madrid, en ese barrio olvidado donde la gente común hacía cosas extraordinarias cada día, solo por seguir adelante. Porque eso era lo que hacía Carmen Ruiz, seguir adelante, siempre.